Hazlo lentamente, dijo la señora. La frase cayó en la noche como una orden fría, sin matices de ternura. Un mandato que no admitía réplica y que, en la casa grande, tenía el peso de la ley. No fue una invitación. Fue un recurso del poder para recordar quién mandaba, quién poseía y quién debía obedecer sin preguntas. Mientras en la cocina las brasas todavía respiraban su último calor y el canto lejano de un sabiá dibujaba la madrugada, Domingos apretó entre los dedos aquel pequeño libro que guardaba como quien protege una promesa. La hacienda respiraba sudor y café tostado. Los surcos del terreno marcaban la precisión del trabajo. Las sombras de los trabajadores se movían como una segunda humanidad ordenada por el día. Por fuera, la casa grande ofrecía su fachada de tejas y ventanas altas. Por dentro, el silencio se repartía en cuartos con colchones de paja, trastes que no siempre llegaban limpios, y un reloj que parecía medir la paciencia de todos. Domingos conocía cada recoveco de aquel lugar porque, aunque no fuera dueño de su propio tiempo, aprendió a habitar los minutos robados. Un sorbo de agua a escondidas, un trozo de pan que guardaba bajo la cama, páginas leídas a la luz de una vela que se apagaba rápido. Ese libro era su secreto y su refugio. Era también la memoria viva de una niña que, años atrás, le mostró que las letras podían ser una ventana. La señora Mariana, llamada a veces Zinga por quienes la conocían en los salones, se movía por la casa con la suavidad de una coraza impasible. No era una mujer que sufría de violencia física, su violencia era otra, la que nace del tedio mezclado con la certeza de la propiedad. Tenía manos que no habían trabajado la tierra, y sin embargo, ordenaba sobre cuerpos que sí lo habían hecho. Sus silencios hablaban más fuerte que sus voces. Su deseo, cuando existía, no encontraba traducción en el afecto, se transformaba en mandato. Y así, una noche, las órdenes se pronunciaron con esa misma claridad helada. «Hazlo lentamente», dijo la señora, y ese «hazlo» no era un verbo al cuidado, sino la reafirmación de que Domingos no pertenecía a sí mismo. Si esta historia te toca, quédate un momento y suscríbete. Hay más relatos aquí para recordar y no olvidar la memoria de los que fueron silenciados. Años atrás, cuando las tardes tenían aún algo de inocencia, fue Isaura quien le mostró a Domingos las primeras letras. La niña del coronel tenía manos pequeñas y voz dulce. Le había robado tiempo a sus juegos para dejarlo aprender. Se sentaban en un rincón del corredor, con un libro abierto entre ambos, y ella le repasaba las palabras como quien canta un rezo. Para Domingos, leer fue abrir una puerta que la esclavitud intentaba mantener cerrada. Las letras le devolvían la voz en pensamiento, una libertad íntima que nadie podía tocar. Guardaba aquel aprendizaje como quien guarda una reliquia, el trazo de una A, la curva de una S, la forma de un futuro imaginado en tinta. En la noche, cuando el sueño lo encontraba a la luz de la luna, acariciaba las páginas y recordaba la risa de Isaura como si fuera un olor antiguo. Cefa, la madre de Domingos, era un nombre pronunciado con reverencia en las historias que él se contaba para no sucumbir al olvido. Venía en la memoria como un canto de casa, como la costumbre de poner una pequeña imagen de la Virgen en la esquina de la cama antes de dormir. Esa Virgen, descolorida por el tiempo, se convirtió en un pequeño altar de esperanza que Domingos cargó en su pensamiento. No era una fe que pretendiera milagros, sino un gesto de continuidad, la presencia de la madre en la memoria, la protección que no dependía de un título ni de una ley. Cuando la orden llegó en la madrugada, Domingos respondió con el cuerpo y la quietud que le habían enseñado desde niño. Salió del cuartucho sin hacer ruido, cerró la puerta con cuidado para no despertar a sus compañeros, y caminó hacia la casa grande como un hombre que sabe que cada paso puede costarle algo. La habitación de Mariana olía a ropa planchada y a perfumes importados. El colchón de paja crujía con promesas que no eran suyas. Dentro, la situación se resolvió sin teatro. Una imposición, gestos que no pidieron consentimiento, el alma que se encoge y la voz del cuerpo que no encuentra palabras. Domingos no fue doblegado por el deseo, sino por la estructura que lo consideraba objeto.
Salió de allí con las entrañas vacías y la vergüenza prendida en la piel. Mariana después regresó a sus aposentos como quien ha reafirmado su lugar. Para ella, aquello fue un refuerzo del poder y una manera de sortear la aburrida vastedad del día. Su gesto no buscaba cariño, buscaba la confirmación de que aún podía mandar, de que las normas sociales estaban de su lado. Vivía en un mundo donde el honor de la casa pesaba más que la dignidad humana de quien estaba a su servicio. Sus noches, desde entonces, tuvieron un sabor diferente. La distancia del coronel, la ausencia de un afecto real, y ese acto que, aunque no pronunciado en voz alta, quedó clavado entre las paredes. La senzala nunca fue un lugar muda por completo. Entre las sombras, los murmullos encontraron su eco. Benedito, hombre de manos amplias y ojos que parecían haber visto demasiado, fue uno de los primeros en percibir la torcedura. No necesitó pruebas explícitas. Supo leer los gestos, esos desplazamientos de ánimos que las noches traen como noticias silenciosas. María das Dores llevaba el llanto contenido como una costura férrea. Su compasión se volvía palabra cuando estaba a solas con otros. Joaquín do Rosario, ya entrado en años, observaba con la paciencia de quien atesora la memoria colectiva. Sus consejos no eran arengas, eran advertencias con el peso de la experiencia. Hay que cuidar la cabeza y guardar los nombres, repetía, como si las palabras pudieran ser escudos. La comunidad reaccionó como podía. Algunos fingieron no ver. Otros, como Benedito y María das Dores, compartieron miradas que decían, «Sabemos». En silencio, la senzala empezó a hablar, con rumores apenas pronunciados, con piezas de conversación que se tejían en la cocina, con el cuidado que ponían en dejar un plato extra junto a la túnica de Domingos. Nadie podía enfrentarse al coronel directamente, pero la bondad se manifestaba en gestos pequeños, una rodaja de pan, una mano sobre el hombro, que pretendían reparar lo irreparable. Mariana no era un personaje unívoco. En su casa, la falta de interés de su esposo y la clausura de la vida social la habían empujado a buscar relevos en el lugar donde tenía el control total. Sus noches se poblaban de fantasías que luego convertía en mandatos. No estaba enferma de amor, estaba herida de poder. Y sin embargo, detrás de su decisión, había también una soledad que nadie le había enseñado a nombrar. Ese matiz no le disculpa, pero ayuda a comprender cómo la violencia puede nacer de la mezcla de privilegio y vacío interior. El embarazo apareció como una sombra imposible de esconder. Al principio, fue un rumor que se deslizaba con cautela. Las faldas que antes eran ceñidas empezaron a ocultar algo distinto. La señora tuvo que inventar paseos, visitas a la ciudad y razones para que el pueblo no notara a tiempo. La noticia, cuando llegó al oído de la senzala, no encontró consuelo. Para Domingos la amenaza fue doble. No solo la humillación de haber sido forzado, sino la posibilidad de que esa casa lo convirtiera en chivo expiatorio para proteger su honor. Porque en aquel mundo, la culpa no recaía sobre quien usó el poder, caía sobre quien no pudo defenderse. El coronel Jacinto de Albuquerque volvió de una de sus ausencias con el porte de quien pretende imponer orden en lo que considera propio. Sus ojos medían cuentas y jerarquías, y su palabra tenía el peso de la sentencia. Cuando la sospecha llegó a su mesa, no la interrogó como quien busca la verdad. La interrogó como quien debe restaurar la decencia del linaje. La casa entera se tensó, puertas cerradas, miradas esquivas, pasos que crujían más fuerte. Domingos fue llamado a rendir cuentas en un cuarto donde la luz castigaba y la ventana no ofrecía escapatoria real. Allí, con la voz temblorosa pero firme, relató lo que había sucedido. La confesión no fue un acto de culpa, sino de desgaste. De tanto cargar con el silencio, la verdad encontró su salida. Fue contra mi voluntad, dijo con palabras que pesaban como piedras. Dijo lo que podía admitir, aquello que las cicatrices ya no podían ocultar. La reacción del coronel fue la cristalización del sistema. No hubo búsqueda de justicia, solo una decisión que protegiera el prestigio. El hombre cuya economía dependía de la propiedad humana, percibió un riesgo y actuó con la lógica del mercado. Ordenó,
en un movimiento que no dejó lugar a la duda, que Domingos fuera confinado, y después, vendido. La Casa Grande hizo lo que las casas de su tipo acostumbraban, expulsó lo que amenazaba su imagen. La sentencia fue rápida, como quien tiene prisa por volver al orden anterior. Hubo un grito en esa madrugada, un ruido que faltaba en el paisaje. No fue solo el gemido de un hombre que era vendido, sino el crujir de una comunidad que observaba impotente. Joaquim, Benedito y María das Dores se reunieron en el patio trasero, donde la oscuridad parecía menos absoluta. Joaquim habló con la moderación de quien no pretende alterar la estructura con una sola voz, pero su enojo estaba contenido como lava. Proponía preservar lo que quedaba: el libro de Domingos, la imagen de Cefa, la memoria. Benedito clavó su mirada en la carreta que se acercaba, y sus manos temblaron cuando intentó ofrecer algo que fuera más que palabras. María das Dores lloró, pero sus lágrimas no eran solo por la pérdida de un compañero, eran por la derrota de la dignidad frente a la economía del dolor. Los preparativos para la venta fueron burocráticos y fríos. Domingos fue atado con cadenas que tenían la aspereza del metal y la frialdad del destino. Le quitaron el poco que había conseguido guardar, un trozo de pan, quizá una carta oculta, y todo lo que pudiera considerarse propiedad, según la ley de los hombres. Pero sí le permitieron, como si el corazón del coronel fuera más indulgente que su mente, conservar el pequeño libro que Isaura le había dejado. Domingos escondió también en la solapa la imagen de la Virgen de Cefa. No se la quitaron, quizá porque una imagen gastada no tenía valor de mercado, o porque la mirada de aquel icono era algo que no cabía en las cuentas. La carreta crujió al subir. La luz del sol empezaba a clavarse en la piel como una marca. Los rostros se mezclaban en la plaza, compradores con ojos de contabilidad, curiosos con el morbo del espectáculo, otros con la indiferencia propia de quien mira desde la seguridad de no ser afectado. Joaquim y Benedito se acercaron todo lo que les permitieron. Dejaron a Domingos algunos guiños de apoyo. «Recuerda lo que aprendiste», murmuró Benedito. «Que nadie te quite la palabra», añadió Joaquim. Domingos asintió con una fuerza que no necesitó palabras. Subió a la carreta con las manos encadenadas y el libro sobre el pecho, como si el conocimiento fuera el único patrimonio que realmente importara. La marcha comenzó, y la hacienda quedó detrás, empequeñecida por el polvillo que levantaban las ruedas. Domingos miró hacia la Casa Grande una última vez. La ventana donde Isaura había dejado el libro ya no tenía su risa. La puerta principal se cerró con la rotundidad del silencio. Llevaba en el bolsillo la imagen de su madre. La sostenía contra su pecho como quien protege una llama. El sol caía sobre su espalda, y a cada paso, la distancia con su tierra se convertía en pronóstico. No sabía a dónde lo llevarían, qué nombre le pondrían las manos que lo comprarían, ni si tendría oportunidad de volver a leer bajo la palma de un árbol. Pero tenía el libro y la imagen, y con ellos, la memoria de lo que no debía ser olvidado. La partida no fue una escena de película. Fue la realización cotidiana de una estructura que convertía vidas en mercancía. Detrás, la senzala quedó con su propio ritual de luto. Unas cuantas voces recitaron viejas canciones. Alguien dejó un puñado de café en un sitio vacío de la mesa, y una mujer, con los ojos enrojecidos, empezó a trazar en su mente el relato que contaría a los más jóvenes, para que la historia no se perdiera. La memoria comenzó a trabajar en la ausencia como un oficio de reparación. Domingos no era una cifra. Era un hombre con nombre, con letras, y con deseos pequeños que no encajaban en los balances del coronel. En la carreta, cada uno de sus sentidos se anclaba a recuerdos. La primera vez que Isaura le enseñó la voz de Cefa llamándolo desde la cocina, la sensación del libro en la palma sudada. No podía evitar sentir el peso de la humillación, pero tampoco renunció a la dignidad mínima que se tiene cuando uno se aferra a lo que aprendió. En la distancia, el tamborileo de la carreta se mezclaba con el canto del sabiá, y la fiebre del sol le recordaba que el mundo seguía girando aunque su lugar en él fuera incierto. En el camino apareció la simpatía silenciosa de conocidos y desconocidos. Algunos miraron la carreta con pena.
Otros evitaron la mirada, como si mirar significase complicidad. Un niño, que miraba desde la vereda con curiosidad natural, hizo una pregunta inocente a su madre. ¿Por qué llevan a ese hombre? La madre bajó la cabeza y no supo qué responder. Las respuestas formaban parte del tejido social que nadie quería deshacer. Años después, en otra facenda o en una ciudad distante, puede que Domingos haya abierto el libro y lo haya leído en voz baja para sí. Quizá enseñó a alguien más, como Isaura lo había enseñado a él. Pero hay un detalle que la memoria colectiva no olvida: la huella de quienes quedaron y la deuda con quienes fueron arrancados. Joaquín continuó contando la historia a los que llegaron. Benedito la compartió en su trabajo, y María das Dores llevó la noticia como una herida que aprendió a transformar en una advertencia. La historia de Domingos se convirtió en otra más de las que se susurran para que no se repitan. En la casa grande, la presencia de Mariana fue lentamente anestesiada por la costumbre. La familia siguió su rutina, las cuentas se cerraron, el prestigio se mantuvo. Pero en la noche, cuando las paredes estaban más calladas, había un hueco que no se llenaba con nada material. El silencio de la casa grande, a veces, es más elocuente que el ruido de los mercados. La lección bruta de aquella venta está todavía viva. La esclavitud no solo quita la libertad corporal, quiebra la identidad, pulveriza las redes de afecto y convierte la memoria en un riesgo. La dignidad de Domingos no desapareció con las cadenas. Permaneció en el libro, en la imagen de su madre y en los gestos de quienes se negaron a olvidar. La comunidad, aunque derrotada en lo inmediato, dio prueba de que el recuerdo puede ser un acto de resistencia. Recoger un trapo, guardar un plato o referir el nombre de quien se fue, son pequeñas ceremonias que reconstruyen la humanidad que el sistema intentó arrebatar. Al final, la historia reclama su propio testimonio. Contar lo que pasó con Domingos no es una curiosidad morbosa, es un deber de justicia. Recordar no es levantar el pasado por el espectáculo, es honrar la vida que fue violentada y reconocer las estructuras que la permitieron. Cuando se ponen nombres a las víctimas, cuando se repasan los hechos con cuidado y respeto, se hace memoria con la intención de reparar y de no repetir. En la tarde en que Domingos partió, Isaura no pudo estar ahí. Era cuestión de tiempo hasta que la casa protegiera su propia reputación. Sin embargo, su enseñanza quedó sembrada. El libro que Domingos llevaba no era solo un objeto, era la prueba de que la palabra puede sobrevivir al sometimiento. Esa evidencia fue lo único que no pudo comprarse, ni venderse, ni destruirse sin un acto consciente de borrado. La memoria, al final, es resistente porque se reproduce en voces. La de Joaquín, la de Benedito, la de María das Dores, y la de tantos otros que aprendieron a contar. Hoy cuando alguien camina por esas tierras y escucha el viento entre las hojas, lo que oye no son solo los sonidos del paisaje, son las historias que no dejaron de latir. Escuchar es un deber. Recordar es una forma de reparación. Si la historia de Domingos despierta en ti la necesidad de saber más, de honrar a quienes fueron quebrados por la injusticia, comparte este relato y haz que la memoria circule. Hablar de lo que pasó es devolver nombre a quienes la opresión intentó transformar en cifras. La injusticia tiene rostro y apellido. La memoria exige que los sigamos pronunciando, no para revivir el dolor, sino para que el dolor no sea inútil. En cada palabra que se cuenta hay un acto pequeño de justicia, una resistencia por mantener presente lo que fue invisible para muchos. Domingos se fue, sí, pero su libro permaneció, y con él la certeza de que alguien le enseñó a leer la palabra libertad en el silencio de una noche robada. Recuerda a Domingos, y a los que, como él, fueron arrancados de sus lugares. Comparte esta historia si te conmovió, y mantén viva la memoria de quienes no tuvieron voz. Porque recordar es una deuda con la dignidad humana. Un gesto sencillo que, en su repetición, se vuelve acto de justicia.